Hola. Una de las competencias que vale la pena trabajar diariamente y fortalecer está directamente relacionado con la negociación. ¿Por qué con la negociación? Porque la vida es una negociación permanente. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, está negociando. Negociamos con el cónyuge, con el jefe, con el colaborador, con el proveedor, con el cliente, con el profesor. La vida es una negociación permanente y tener la capacidad y la habilidad para negociar con personas que de hecho son diferentes a nosotros nos deja en una muy buena postura, en una muy buena posición. ¿Qué es la negociación? Hagamos una revisión ágil. Dice la academia que la negociación es el resultado del proceso de interacción entre dos o más partes, ambas con valores comunes y valores antagónicos, que se reúnen con el propósito de discutir o de confrontar sobre algún hecho y les anima el deseo de llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Revisemos despacio esta definición. Proceso de interacción entre dos o más partes, ambas con valores comunes y valores antagónicos, valores opuestos. ¿Qué significa esto? Si los valores fuesen comunes, no tenemos ningún problema, no hay ninguna dificultad. Para mí es importante el respeto, para ti es importante el respeto, para ti es importante la calidad, para mí es importante la calidad, para ti es importante el servicio, para mí es importante el servicio, para ti es importante la disciplina, para mí no es importante la disciplina. Ahí tenemos, en este último caso, tenemos un valor antagónico, opuesto. Y si no tenemos la capacidad juntos de superarlo, vamos a terminar en una situación de conflicto. Nos hemos preguntado por qué fracasan las negociaciones. Hagamos un recorrido ágil. Una de las principales razones por las cuales fracasan las negociaciones es porque somos diferentes. El solo hecho de ser diferentes hace que cada negociación tenga un carácter único, tenga un carácter particular. En consecuencia, no es posible conformar un equipo de expertos negociadores. ¿Por qué no es posible? Porque, repito, cada negociación tiene un carácter único, tiene un carácter particular. ¿Por qué fracasan las negociaciones? Porque no seguimos una metodología adecuada. Somos de un improvisado brutal. Nos preparamos a negociar cuando tenemos al cliente al frente. ¿Por qué fracasan las negociaciones? Porque no sabemos escuchar. De hecho, no hay nada que genere más respeto por otra persona que aprender a escuchar. No casualmente, tenemos dos oídos y una boca. Eso hace presumir que uno debe escuchar el doble de lo que habla. Sin embargo, nos gusta a la mayoría hablar más que escuchar. ¿Por qué fracasan las negociaciones? Porque no estamos dispuestos a ceder. Y señores, ceder no significa perder. Ceder no significa entregar. Ceder ni siquiera significa negociar. Es una opción y siempre hay que considerarla. Fracasan las negociaciones porque generamos choques de personalidad. Es ese tipo de persona que en lugar de generar aceptación, genera rechazo. La inmensa mayoría de las experiencias nos ha enseñado cuando trabajamos con fuerzas comerciales que el problema no es de producto muchas veces, no es ni de precio, ni de tamaño, ni de color, ni de sabor, ni de empaque. Lo que no le gusta al cliente, ¿qué es? El asesor que le está asesorando, valga la redundancia. Lo que no le gusta es la forma, la manera, su arrogancia, su prepotencia, su sobradez. Y si uno no conecta, si no hace clic con el cliente, no hay la más mínima posibilidad de hacer cierres efectivos. Fracasan las negociaciones porque por encima de los intereses prevalecen las posiciones. Y nunca será más importante la posición del actor que el interés. ¿Qué nos interesa? ¿Qué te interesa a ti en la negociación? ¿Qué deseas obtener? Y me vas a escuchar y yo te digo qué deseo yo obtener. Fracasan las negociaciones porque no se prevén posibles inconvenientes en el manejo del uso del producto o del servicio que estamos negociando. Fracasan las negociaciones por no aclarar expectativas equivocadas. ¿Cuántas expectativas equivocadas nos formulamos nosotros cuando somos clientes? ¿Alguna vez has castigado a un vendedor, a un asesor comercial? ¿Alguna vez has dicho, a pesar de que necesitas el producto o el servicio, tienes el dinero con que adquirirlo
y tienes la capacidad para decidir. ¿Alguna vez tú has dicho, a este no le compro? ¿A quién no le compras tú? Yo no le compro, por ejemplo, al que es indiferente conmigo. Y muchas de las personas con las que yo interactúo pregunto, ¿a quién tú no le compras? Y la respuesta es, no le compro también al que es indiferente, al que es obrador, al que no me presta interés, al que sencillamente me escanea primero, me pasa el escáner y como que se hace una idea si yo tengo el dinero o no tengo el dinero para adquirir el bien, el producto o el servicio. Veamos qué tan importante es la negociación. Hablemos del proceso de la negociación. Lo primero que hay que definir, antes de adentrarnos en el marco general de la negociación, es identificar si hay lugar o no hay lugar al conflicto, a la diferencia. ¿Qué significa esto, Luis Tairo? Ejemplo, hay dos niñas que están peleando por una naranja. Llega un adulto. ¿Qué haría el adulto? Parte la naranja, tome media y tome media naranja y no moleste más. Y ese adulto se queda observando el comportamiento de las niñas y observa cómo una de ellas se come la cáscara y la otra se come la pulpa. ¿Por qué peleaban? ¿Qué te hace presumir, creer saber cuáles son los intereses de la contraparte? El primer punto, cuando hablamos del proceso de la negociación, es identificar con exactitud qué es lo que le interesa a la contraparte. La mayoría de las veces nos interesa identificar qué es lo que yo quiero, qué es lo que nosotros queremos y desconocemos a la contraparte. ¿Cómo llegar en esas condiciones a acuerdos de ganar, ganar? Win-win or no deal. Ganar, ganar o no hagamos ningún tipo de trato. El primer punto es identificar si hay lugar o no hay lugar al conflicto. Ya lo tengo identificado. Pasamos a un segundo punto, que es hacer un análisis de necesidades y valores. ¿Necesidades y valores de quién? De las partes, de la contraparte, sus necesidades, sus valores, mis necesidades y mis valores. Una vez que tengo identificado esta parte, paso a la definición de la estrategia, es decir, qué voy a hacer para alcanzar mi objetivo. Posteriormente identifico cuál va a ser la táctica, cuáles van a ser los pasos que voy a abordar, cuáles van a ser las fases que voy a seguir para conseguir el resultado, es decir, la comercialización de acuerdos. Nos hemos preguntado qué caracteriza a un buen negociador. Entre muchas otras, algo que es muy importante es generar credibilidad. Tener la habilidad y la capacidad de pensar bajo presión. Tener la capacidad de escuchar, de autodominio, de autocontrol. Es decir, ser inteligente para manejar las emociones. Y esa inteligencia emocional juega un papel estelar en el campo de la negociación. ¿Qué es esa inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, de entender, de controlar y de modificar estados anímicos propios y ajenos. Cuando se tiene la capacidad para identificar con exactitud qué es lo que me descompone, tener el autocontrol, el autodominio y tener la capacidad para modificar mis actuaciones, estoy en una condición favorable. ¿Qué caracteriza a un buen negociador? Además de estos elementos, ser la sencillez. ¿Qué caracteriza a un buen negociador? Tener el dominio del tema. ¿Cómo ganarse el respeto de las personas? Cuando tú dominas una disciplina. He visto a más de un asesor comercial que no cierra su negocio porque, siendo agradable, le falta el dominio de su producto, el conocimiento del servicio que va a entregar. Me encantaría hablar de la tipología de los clientes, de cómo lograr la persuasión, de cómo ser constructivo en una relación, de cómo evitar el antagonismo en una relación, de cómo manejar el conflicto, de cómo manejar la diferencia, de cómo aprender a manejar clientes TDA, clientes tercos, desagradables y agresivos. Si te interesa esta parte, te invito a que nos sigas. En el siguiente slide hay una información de nuestra organización, de International Consulting Group, en donde te puedes conectar con nosotros y podemos compartir muchísimo espacio en materia de capacitación y desarrollo.